Soy Emparaguado, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, y en esta propuesta de innovación docente que se va a inscribir en el proyecto InnovaGen, vamos a introducir, bueno, es un proyecto que incorpora la perspectiva de género y las genealogías feministas en la docencia universitaria de las ciencias sociales. En este contexto, de la asignatura Sociología del Trabajo del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos es donde incorporamos esta actividad que propone un ejercicio de reconstrucción crítica de la memoria disciplinar a través de la figura de una socióloga del trabajo y del género como es Margaret Maruani. Quisiera empezar con una escena que probablemente muchas hemos vivido en las aulas de sociología del trabajo al acercarnos a esta disciplina. Y observamos que al abrir los programas de la asignatura repasamos los nombres clásicos y una vez más el canon aparece poblado casi exclusivamente por varones. La pregunta surge de forma casi inevitable. ¿Dónde están las mujeres que han pensado el trabajo, el empleo, la precariedad, la informalidad? Esta comunicación, por tanto, nace precisamente desde esta incomodidad y desde una convicción de que sin genealogías feministas no hay una sociología del trabajo verdaderamente democrática y completa. En este contexto se inscribe la propuesta de innovación docente que vamos a presentar. La actividad que hemos diseñado tiene como eje la figura de, como hemos dicho, una de las sociólogas más influyentes en el estudio contemporáneo del trabajo y del empleo, como es Margaret Maruani. Antes de explicar la propuesta, vamos a situar brevemente a esta autora. Margaret Maruani nació en Túnez en el año 1954 en una familia atravesada por múltiples fronteras, padre judío tunecino, madre alemana católica, ambos marcados por las heridas de la guerra y las migraciones. En la entrevista que utilizaremos como material de trabajo con el alumnado, ella misma explica cómo creció rodeada de tres mujeres fuertes, como fueron su madre, su abuela y su hermana. Desde niña dice que se volvió feminista por autodefensa, como una forma de supervivencia frente a los no derechos asignados a las niñas y a las mujeres. En 1967 su familia se trasladará a París. Allí descubre de golpe qué significa ser inmigrante de primera generación. Esa experiencia biográfica de desigualdad alimentará después su forma de hacer sociología. Desde los años 80 desarrolla una trayectoria pionera en el CNRS, donde se convierte en directora de investigación y va abriendo un campo de estudio que en aquel momento muchos consideraban como poco serio o meramente militante. Sus investigaciones cuestionan frontalmente una sociología del trabajo construida en torno al masculino neutro. Frente a ello, la perspectiva de Maruani parte del trabajo y el empleo de las mujeres para repensar el conjunto del mundo laboral. Entre sus aportaciones clave está, por ejemplo, la diferencia entre trabajo y empleo. Otra contribución fundamental es su análisis del halo del desempleo, de esas zonas grises entre desempleo, inactividad, subempleo y tiempo parcial donde las mujeres aparecen sobrerepresentadas. A todo se suma una dimensión institucional decisiva. Maruani fue fundadora del grupo de investigación Mercado del Trabajo y el Género y de la revista Trabajo, Género y Sociedad, que dirigió durante casi 2 décadas. Desde estos espacios impulsa una red internacional y multidisciplinar de investigación sobre trabajo y género, articulando historia, sociología, economía y estudios feministas. Sus libros se han convertido en referencias imprescindibles para entender cómo han evolucionado el empleo y las desigualdades de género en diferentes regiones del mundo. Con este trasfondo, la actividad de innovación docente que hemos puesto en marcha tiene un objetivo central: revalorizar la contribución de las mujeres en la construcción del pensamiento sociológico del trabajo, utilizando la genealogía de Margaret Maruani como dispositivo pedagógico feminista.
La propuesta se estructura en tres núcleos que se trabajan en la asignatura de Sociología del Trabajo. Inicialmente introducimos en el aula la noción de genealogía feminista aplicada, a la disciplina. Invitamos al alumnado a pensar qué nombres asocian espontáneamente a la sociología del trabajo y qué efectos tiene que en su mayoría sean varones, europeos, blancos, consagrados en manuales y programas. Debatimos por qué es importante reconstruir una memoria disciplinar plural y no androcéntrica, por qué afecta a qué teorías consideramos centrales, qué problemas nos parecen relevantes y quiénes son reconocidas como productoras legítimas del conocimiento. En un segundo momento trabajaremos la figura de Margaret Maruani. El material principal es la entrevista, el trabajo propuesto a prueba el trabajo puesto a prueba por el feminismo, que el alumnado va a leer de forma guiada. En el aula vamos subrayando varios ejes, por ejemplo, la biografía marcada por la inmigración, el racismo y la dominación masculina de la propia autora, la centralidad del empleo femenino en la reconfiguración de la población activa y en la transformación de las relaciones de género, la idea de que los porcentajes son políticos y que las estadísticas nunca son neutras, el proyecto intelectual y colectivo del MAGE y de la revista, concebidos como lugares de debate y como forma de escribir para ser leídas más allá de los círculos académicos cerrados. Este trabajo se combina con breves presentaciones sobre algunos de sus libros y con una contextualización de su papel como pionera en la institucionalización de los estudios de género en Francia y también a escala internacional. El tercer momento de la experiencia es el más claramente innovador en términos metodológicos. Situamos al alumnado como investigador o investigadora en formación en el marco de un aprendizaje basado en la investigación. Cada grupo se encarga de trazar un fragmento de la genealogía de Margaret Maruani y de su legado a partir de tres tareas. Por un lado, la reconstrucción biográfica crítica, por otro lado, mapas de conceptos y, en tercer lugar, a través de una pieza divulgativa. Desde el punto de vista pedagógico, esta estrategia persigue varios objetivos. En primer lugar, integrar transversalmente el enfoque de género en la docencia de la sociología del trabajo, no como un tema añadido al final del programa, sino como una perspectiva que reordena las preguntas y los referentes teóricos. En segundo lugar, fortalecer la competencia crítica del alumnado, obligándole a cuestionar las estadísticas, también las categorías de la propia encuesta de población activa o la forma en que definimos el empleo, el desempleo, la inactividad. En tercer lugar, construir colectivamente genealogías que se enfrenten al borrado histórico de las mujeres. En términos de resultados, la experiencia mostrará varios efectos interesantes a partir del acercamiento del propio alumnado a la trayectoria de Margaret Maruani, dejándola de percibir como un nombre en la bibliografía y empezando a verla como una intelectual situada, una mujer que tuvo que pelear durante años para que el tema de las mujeres, entre comillas, y del género fuera reconocido como un objeto legítimo de investigación y no como una excentricidad militante. Esa conciencia de las condiciones de producción del conocimiento tiene consecuencias directas sobre cómo leen otros textos. Al analizar, por ejemplo, los debates actuales sobre el trabajo doméstico o la organización social, el del cuidado, o la segregación ocupacional de género o las propias brechas salariales de género. De esta manera, el alumnado reconoce de inmediato la pertinencia de las preguntas de Margaret Maruani: ¿qué pasa cuando miramos el mercado de trabajo desde el punto de vista de las mujeres? ¿O qué se hace visible y qué se vuelve problemático? Al mismo tiempo, el ejercicio de elaborar materiales divulgativos les obliga a escribir para ser leídas, retomando una de las insistencias de la propia Margaret Maruani en esta entrevista que hemos nombrado. Ella defendía una sociología exigente, pero también una sociología accesible, sin jerga innecesaria, capaz de dialogar
y que llegase al público no especializado. Cuando el alumnado intenta explicar en un póster o qué significa ese halo del desempleo, cómo se construyen las estadísticas de actividad femenina, comprende la dificultad y la importancia de traducir conceptos complejos a un lenguaje claro. Y ahora quisiera ir cerrando con una reflexión más amplia, dejar en constatación que trabajar la genealogía de Margaret Maruani en el aula no es solo un homenaje póstumo, es más bien una forma de reorientar la sociología del trabajo hacia las preguntas que hoy resultan ineludibles en un contexto de expansión de la precariedad, de la crisis de cuidados, de reformas laborales que reconfiguran los márgenes entre la formalidad y la informalidad. Su obra nos recuerda que el trabajo y el empleo son espacios centrales, que las estadísticas tienen siempre lecturas situadas de la realidad y pueden tanto visibilizar como ocultar formas de desigualdad, que la división sexual del trabajo no es un residuo del pasado, sino un mecanismo que se reinventa permanentemente a través de nuevas formas de desigualdad. Por tanto, al tomar como eje una actividad de innovación docente la propuesta que presentamos, se quiere articular memoria, conocimiento y pedagogía feminista. Se trata de enseñar sociología del trabajo desde la memoria de quienes abrieron camino, desde el conocimiento del papel de las mujeres en la producción del saber y desde la transformación de los contenidos, de las metodologías y de las formas de estar en el aula. En definitiva, seguir las huellas de Margaret Maruani en la docencia no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino dotar al alumnado de herramientas teóricas y políticas para pensar el presente del empleo y para imaginar futuros del trabajo más igualitarios. Como ella misma decía, seguiremos siendo feministas mientras sea necesario y en el mundo del trabajo sigue siendo muy necesario. Muchas gracias por su atención. Bueno.